Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Hoy, como todos los miércoles, estamos aquí presente a las 7 p.m. hora de New York para juntos hacer este programa. Hoy con una invitada muy bella y especial. Ya verán quién es. Comencemos a agradecer. Vamos a decir primero que el próximo miércoles, abril 3, ya abril 3. Lorraine Bao, ella nos va a presentar Encuentra tu voz y haz que sea escuchada. Qué lindo el tema. Abril 10, Pablo Badí. Él nos presentará Construyendo amor propio con límites bien definidos y su relación con el trauma. Temas muy importantes. Abril 17, Diana Luzuaga. Ella nos presentará Registros akáshicos, tu camino de evolución espiritual. Abril 24, Minori Martínez, que nos presentará Perdón y Amor, dos herramientas de sanación. Me encantan todos los temas. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes que siempre están presentes con nosotros, compartiendo cada uno de nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Encuentros del Miércoles en New York. Gracias por darle un me gusta, un like, suscribirse y sobre todo, compartir cada uno de estos videos que cada uno de nuestros exponentes siempre nos dejan con mucho conocimiento y mucho amor también. Recordarles a todos ustedes que ya estamos a casi una semana menos, tal vez, para que nos encontremos con Tony Struck. Tony Struck desde España estará con nosotros presencial en New York. Para todos aquellos que viven cerca del área, estará más o menos como en la 8ª Avenida en este lugar. El taller será solo para 10 personas. El tema es muy importante y específico. Ha pedido Tony que se dé plaza solo a 10 personas. Es una meditación profunda. Él utilizará el piano para llevarnos profundamente y experimentar aquella sanación que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace la inscripción? Llamando a Ernie Torre al 908-295-4393 o mandando el pago por su plaza, la reservación de su plaza de $99 vía Zelle a este mismo teléfono, 908-295-4393. Si ya las plazas están tomadas, lógicamente que el dinero se le devolverá. Esto es en Manhattan. Qué lindo. Bueno, el día de hoy nuestra invitada es súper dulce, ya la estamos viendo. Ella está en República Dominicana en este momento, oriunda de Francia. Ella se desempeña como terapeuta y hoy día nos vas a hablar de cómo salir del miedo, el miedo este que nos atrapa tanto. Adelante, querida Cécile Lemettier. ¿Lo dije bien? Me Lo encanta. dijiste muy bien, Adriana. Gracias, Excelente. bienvenida. Gracias a ti, gracias a Ernie por recibirme. Estoy muy contenta de estar aquí con un tema que de verdad me apasiona y me emociona al mismo tiempo porque realmente ahí estoy más allá de mi rol de terapeuta, estoy hablando de mi proceso y la verdad me gustaría que en esta ocasión la contagión será realmente la libertad y no el miedo. Eso es el propósito que me lleva ahí dando estas charlas y esos talleres, cómo salir del miedo. Excelente. Cecil, nos encantaría saber un poquito de ti, cómo llegaste a este camino, qué te hizo emprender, tomar alas para poder dar este conocimiento, esta herramienta para las personas. Bueno, muy brevemente, porque realmente no quiero extenderme mucho sobre mí, pero mi recorrido, digamos que es un poco atípico en el mundo de la terapia. Yo soy abogada de formación, he trabajado 10 años en derecho, después quise cambiar de vida, estaba buscando algo más y empecé a laborar en cooperación internacional. Eso me llevó de Francia a Colombia, donde viví más de 10 años.
trabajé con la Cruz Roja, Naciones Unidas, y todavía me daba cuenta que esta búsqueda fuera de hacer el bien, de ayudar, no me llenaba. Y bueno, caminos de la vida me llevó a trabajar sobre mí cada vez más. Y digamos que estoy en mi tercera vida profesional hoy día. Como terapeuta me formé en terapia de descodificación biológica, que ha sido una puerta de entrada muy interesante para mí. El clic fue realmente darme cuenta que lo que vivía en mi cuerpo no tenía muchas enfermedades, pero como todo el mundo, por lo menos molestias, etcétera, que yo no era víctima de lo que pasa en mi cuerpo, ni en mi comportamiento, ni en mis patrones repetitivos, no era la mala suerte, no, era algo más que tenía que ver conmigo. Entonces empecé como este camino de sanación y me funcionó tanto que la verdad me formé y hoy después, bueno, añadí varias herramientas, de la cual más que todo resaltó la psicoenergética, que fue un complemento ideal para mí a la biodescodificación, y hoy me desempeño como terapeuta en biodescodificación y transgeneracional y psicoenergética. Y en el marco de estas consultas, cada vez más pues avanzando, empecé durante muchos años organizando eventos para otros. Traje a República Dominicana, donde vivo, la escuela de biodescodificación francesa, varias escuelas, y digamos que hoy siento la necesidad de compartir directamente lo que yo aprendí y lo que puedo ver en las consultas y también mi proceso. Qué excelente el recorrido y qué increíble cómo es el universo nos lleva a los caminos donde realmente tenemos que estar, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, sé que estás por dictar cursos, talleres. ¿Nos podrías informar un poquito acerca de ellos? Sí, bueno, estoy en este momento en el tema que ha sido, digamos, mi gran camino de superación, que es el miedo. Acabo de llegar de Connecticut, entregué un taller en Norwalk. Fue un proceso sumamente interesante. Como lo ven aquí, ay, perdón, no sé dónde aquí. Ahí, sí, no. Este mismo taller estoy pronto a darle online, también en Miami y en Santo Domingo, cerca de donde yo vivo. Y me gustaría hoy compartirles, obviamente no voy a hacer un taller completo porque este taller dura un día, una compresión, apenas es una introducción, un lanzamiento, digamos, un despertar para llevar a la gente a la decisión de soltar el miedo. Creo que después ya estoy viendo que hay una continuación que se está diseñando en mi interior, pero lo que me gustaría hoy, en el tiempo que acordamos, ¿cierto, Adriana? Unos 30, 40 minutos, explicar un poco qué es el miedo, por qué es importante ocuparse de él, cómo salir de ahí, porque realmente es lo que todos queremos. Y, por supuesto, para darles ganas de venir a ir a cualquier de estas opciones que están aquí. Pero más que todo, mi meta estando aquí hoy es sembrar una semilla, permitir a la gente, según su proceso, porque eso es un proceso individual, personal, y no hay un buen ritmo, un mal ritmo, cada uno tiene su ritmo, eh, sembrar una semilla, digamos, de conciencia para que la gente se interese al miedo, porque realmente lo que yo he visto es que todos tenemos miedo. Es más, en biodescodificación me he dado cuenta que hay una sola enfermedad y es el miedo. Lo vemos o no, lo sentimos o no, pero así es. Obviamente hay que hacer algunas distinciones, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de proceso, no todo el mundo ha tenido las mismas vivencias, educaciones, ha heredado de las mismas creencias. No todo el mundo ha trabajado, tiene el mismo nivel de trabajo personal, pero todos tenemos miedo. Y el punto ahí interesante es distinguir si estoy en la negación
o si de verdad he trabajado suficiente sobre mí y he aprovechado lo que he vivido en mi vida, lo que yo llamo mis regalos evolutivos, que yo mismo me hago, para de verdad decir, ya, tengo un camino recorrido. Es un proceso realmente personal. Y yo, Cecil, me di cuenta que tenía miedo no hace tanto. Realmente empecé la biodescodificación hace más o menos 10 años, digamos. Y hasta el 2020 yo no sabía que tenía miedo. Puntualmente experimentaba la sensación de miedo, pero yo no sabía que tenía programas de miedo. Y en 2020, casualidad, como tanta gente, se despertaron mis programas de miedo y fue muy difícil. Ha sido 2 años realmente de trabajo personal duro que hoy considero como un cambio de nivel de conciencia que no cambiaría para nada en el mundo. Comparando la paz interior que logró tener a el que tenía. En mi caso, digamos que el miedo no fue tanto generado por el miedo a la enfermedad. Podría decir que ya me habían llegado suficientes informaciones, para decirlo así, para saber para no creer, digamos, en el narrativo, pero me agarró un miedo al control, a la inteligencia artificial, a la escasez, a la crisis, a cómo iba a evolucionar el mundo. Y eso ha sido para mí la oportunidad, digo la oportunidad de sentirme muy mal, de conectar con mucho sufrimiento, poder tener realmente ganas de ir a ver cuáles eran estos programas que yo tenía en mí, que hacía que se me despertaba programas de carencia, programas de agresión y, y abrir casi un trabajo personal en la etapa donde me encontraba y empezar a ver cada vez de forma más fina, digamos, de forma un poco más consciente, por qué tenía miedo, qué me daba miedo y obviamente cómo salir de ahí. Entonces, si quieres, yo les puedo dar algunas claves y empezar ahora de cómo salir del miedo. Me encantaría. Y llega a mí esta pregunta. ¿Cómo describes tú el miedo? ¿Cómo Excelente, podemos perdón. hacernos conscientes de que estamos sintiendo miedo? Exacto, muy buena pregunta y justamente gracias porque por ahí va a empezar. Entonces, el miedo, para salir del miedo hay que verlo, hay que sentirlo, hay que hacerlo consciente. No se puede cambiar nada que no vemos, que no veamos. Parece simple a decir, pero es algo sumamente profundo. Verlo, sentirlo, hacerlo consciente. Y para poder verlo hay que saber qué es el miedo. Y ahí es donde es muy interesante. Y de ahí, por ahí entré con la descodificación biológica, que me di cuenta que el miedo inicialmente, como todo el mundo lo sabe, es un programa biológico. Un programa biológico, es decir, que el miedo es una información cerebral doble. Primero, es un mensaje de alerta y del llamado a la acción. ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Si tengo un agresor que se acerca a mí y que me va a apuñalar, o un perro furioso que se acerca para morderme, adentro de mí, automáticamente mi cerebro secreta adrenalina y cortisol. Eso que permite darme una información, unas sustancias de hipervigilancia para estar alerta y de hiperacción de azúcar, concretamente el cortisol, para poder tener en la sangre y luego en los músculos todo lo que necesito para huir, para defenderme o para hacer la muerte, porque también es una forma de escapar al miedo, ¿no? La famosa tanatosis que vemos en la naturaleza. Entonces, eso es el miedo biológico, el programa animal.
tengo miedo, mi cuerpo reacciona y me genera las sustancias que me permiten escapar, huir, hacer el muerto y al fin esta sustancia en mi cuerpo cumple su propósito y según mi destino, digamos, voy a sobrevivir, me voy a salvar o no. Eso es el miedo que realmente todos entendemos y no es el que tenemos en la vida real. O digamos que eso puede ser el 2, 5, 10%. No todo el mundo tiene el mismo nivel de vida peligrosa e intrépida, pero es algo muy marginal, realmente. El otro miedo, el que nos ocupa, el que nos genera sufrimiento, es el miedo que yo llamo el miedo ilusión. El miedo ilusión, ¿cuál es? Porque este es el problema. El miedo ilusión es una vivencia imaginaria. Ahí estamos en una construcción mental, virtual, es más, irracional. ¿Sabes? Son todos los y si. ¿Y si mi hija no llega? Uy, son las 11 y se accidentó. ¡Oh! Y si mi marido me miró raro, está viendo otra mujer. Y si no me alcanza el dinero para cerrar el mes. Y si la persona que se comprometió a venir al taller no llega. Y sí, y sí, y sí. Eso es realmente esta vivencia imaginaria que hacemos por anticipación. Eso es muy interesante porque en el presente nunca tenemos miedo. Tenemos miedo porque estamos enfocados hacia el futuro. Uh, por eso es tan interesante, perdón, todas estas terapias que nos enfocan al aquí, a la hora, ¿no? Hay muchas, la respiración, muchas formas de meditación, de mindfulness. Bueno, todo el mundo encuentra lo que le corresponde, pero estar en el presente es clave porque en el momento que estoy en el presente no tengo miedo. El problema es qué tanta habilidad tengo a mantenerme en el presente. Y el tercer elemento que es interesante es una ilusión que proyecto en el futuro, pero ¿por qué? Porque estoy reactivando una memoria de un pasado. Y ahí es bien interesante, porque es decir, que tengo memorias, programas, huellas, lo llamamos de 1000 formas según el tipo de mirada que tenemos, mía o no. Eso también hay que saberlo, que puede que sea mía, consciente o no, algo que recuerdo, algo que he olvidado con el efecto del trauma, o también algo que no recuerdo porque era muy niña, o algo que he vivido en el vientre de mi madre, es una huella intrauterina, o también son programas heredados de mis antepasados, de mi cultura, de mi civilización, en inconsciente y colectiva, de unas vidas pasadas. Al fin tenemos miles de programas donde hubo un drama y esta memoria es la que se reactiva, que proyecto en el futuro. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que esta ilusión genera en mi cuerpo físico, en mi biología, exactamente los mismos efectos que el primer miedo, el miedo real. Pero en el miedo real, yo puedo tomar una acción, yo puedo correr, yo puedo defenderme, yo puedo, y gasto esta sustancia que está en mi cuerpo, mejor dicho, cumple su función. Pero en el miedo ilusión, Adriana, ¿qué vamos a hacer con todas estas hormonas de sobrevivencia, como les llamo, si no puedo hacer nada porque no está pasando nada? Estoy ahí en mi sofá mirando el reloj a ver a qué hora llega mi hija, a preocuparme si va a incrementar mis ventas la próxima semana en mi negocio, etcétera, etcétera. Entonces, no pasa nada, no puedo hacer nada y todas estas sustancias que están en mi cuerpo generan efectos. Y eso es el problema, porque la gente, y es cierto, yo soy la primera a veces a decir, no es grave tener miedo, me armo de valentía, pero yo sé que esos son pasos, son etapas. No es grave, pero mi cuerpo se desgasta. Y finalmente, si hago un atajo porque
no tenemos tanto tiempo. Te decía que la única enfermedad es el miedo, pero realmente nos morimos de miedo. El miedo que hace nos fosiliza. El miedo, y hay una sola enfermedad y una sola causa de muerte. Realmente es la acumulación de todos estos miedos que hemos tenido. Entonces, no es para darle miedo a la gente que estoy contando eso, sino para llevar a un punto de despertar de conciencia. Porque, como te decía, si no lo tengo consciente, no lo puedo transformar. Y es muy importante saber cuáles son las consecuencias, más allá de lo que les acabo de decir, que puede tener el miedo es decir, estas hormonas no utilizadas de supervivencia, porque no puedo hacer nada en mi biología, pero no solamente, sino también en mi comportamiento y en mi estado comportamental, mental y físico. Una paréntesis ahí, estoy como terminado de responder la pregunta, pero la persona pregunta cómo sentir. Eso es un proceso. Realmente sentir es un aprendizaje. A mí me tomó mucho tiempo aprender a sentir. Yo pensaba que no me pasaba nada y lo que no funcionaba en mi vida se reflejaba en el exterior. Cuando aprendí a sentir, lo empecé a ver mucho más cerca en mis emociones, en mis síntomas. Yo creo que sentir es soltar el control y para eso es darse el permiso de contactar y no es fácil. Ya una vez más, son procesos porque no todo el mundo tiene la misma historia y cuando has tenido una historia muy complicada, muy difícil, no sentir no es el problema, es la solución. Entonces, casi que esta pregunta la respondería en un caso mucho más personal. Pero entonces quiero terminar la respuesta hablando de las consecuencias del miedo. Digamos que estaba como sintetizando un poco antes de empezar ahí esta charla. Y yo creo que básicamente les divido en tres partes. ¿Ok? Primero está la consecuencia vibratoria, porque somos energía. Yo creo que, bueno, ustedes aquí en este canal no tienen la menor duda cuando ve todos los temas que reciben y tal vez no es evidente para todos, pero bueno, pueden investigar, buscar, estamos hablando de física cuántica, todo es energía. Y cuando yo mando una vibración, para hacer corto, de miedo, que voy a recibir energías que me confirman que tengo razón de tener miedo, para decirlo de forma muy simple. Entonces, si yo vibro miedo en mis campos energéticos y en especial desde mi campo mental, vibratorio mental, que voy a recibir experiencias que me van a confirmar que tengo razón de tener miedo. Si tengo miedo a ser robada, voy a recibir experiencias de robo. Hasta que yo me detenga a hacer conciencia y a transformar. Eso es la primera consecuencia. Hay otros nombres, pero no me gustan mucho las etiquetas, ni del New Age, ni de la... Entonces, prefiero explicarlo así, ¿ok? El segundo nivel, y es en general el que nos alerta, el que nos despierta, es el nivel fisiológico. En biodescodificación yo veo todo el día gente que se enferman concretamente del miedo. ¿Por qué? Independientemente de lo que vamos a llamar enfermedades específicas del miedo, podría citar algunas en un instante, es importante ver que el miedo sobre el organismo genera un desgaste biológico. Desgaste biológico significa que primero se incrementa el consumo celular. Segundo, la presión arterial. Como le dije, la alerta cerebral genera adrenalina y cortisol. Y eso genera una vulneración, los dos, del organismo. Y cualquier síntoma que tengo se va a incrementar, se va a volver más grave, más fuerte, va a durar mucho más la reparación biológica.
No es lo mismo tener un accidente y una fractura, vamos a decir, fuera de miedo, para decirlo así, siempre hay un miedo, de un gran trauma y un shock profundo de miedo. La fractura se va a tardar mucho más en repararse. Y es importante saber eso. Cada vez que tengo miedo, yo genero un desgaste biológico, y eso es cierto para todos. Y puede agravar los síntomas que ya tengo, independientemente que estén generados por el miedo o no. Y en biodescodificación, hablo mucho de biodescodificación, pero voy a dar una pequeña definición, porque tal vez hay gente que, perdón, me doy cuenta, yo soy tan acostumbrada, Bueno, que no sabe, y voy a ser muy resumido, ¿no? La biodescodificación es una, a mí me gusta decir casi un arte, una forma de escuchar los seres humanos que permite realmente identificar cuál es la o cuáles son las emociones que están a la raíz de los síntomas que estamos viviendo. Puede ser un síntoma biológico, una enfermedad, una gastritis, un psoriasis, un tumor. Hay toda una serie de... Tengo un síntoma en el cuerpo o en el comportamiento, una fobia, un TOC. También un esquema, un patrón repetitivo, es decir, lo que llamo un síntoma comportamental. Solo me encuentro con socios desleales, solo me encuentro con hombres engañosos. Estoy diciendo lo más frecuente que encuentro en la terapia. Entonces partimos de una manifestación de la persona que genera sufrimiento. En general la gente no consulta para cosas que les genera bienestar y paz, pero hay algo que les hace sufrir en su cuerpo, en su mente, en su comportamiento, en el exterior, y vamos a mirar como un recorrido poco a poco cuál es el camino que lleva al o a los acontecimientos dramáticos vividos en soledad que no han podido tener una solución y es que se quedaron fijados en la biología y como no están sanados, se repiten. Y en general, cuando vamos atrás y atrás y atrás, encontramos el programa con una P mayúscula, que son estos programas que mencioné al inicio. Un trauma de la infancia, un trauma de mi madre cuando estaba en el vientre, un drama en el transgeneracional, un drama de vidas pasadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les hablo de descodificación biológica? Porque el miedo, cuando estamos haciendo este trabajo de encuesta, de investigación, de detective que hacemos en la consulta de biodescodificación para poderlo transformar, ¿no? No nos paramos a solamente encontrar la raíz, sino la idea es después, en conciencia, transformarlo, dar recursos y crear una vivencia diferente para que el síntoma evolucione. Entonces, siempre encontramos en general una necesidad no satisfecha. Es realmente el invento del doctor Hammer y de muchos otros alrededor de eso que lo han mejorado de mil formas, pero hay una enfermedad porque tengo un conflicto interior, porque hay una necesidad no satisfecha que me genera un gran conflicto personal y como no puedo tener una solución, hago la solución en mi cuerpo o en mi mente o en mi comportamiento. Un ejemplo, hablaba de la psoriasis. Psoriasis, ¿qué es? Es me rasco porque tengo un conflicto de separación. Como un ejemplo muy simple, ¿ok? Entonces, como me rasco, mi biología me obliga a yo hacer este contacto que me hace falta. Obviamente, nadie quiere un psoriasis cuando se siente solo, separado, pero la biología es muy primaria, es muy bruta, casi diría yo, muy arcaica. Entonces, hay una necesidad no satisfecha, el contacto. Y ahí es donde es interesante. Necesito contacto porque ¿cuál es mi miedo? Y encontramos siempre un miedo detrás. Y en este caso, no sé cuál es el miedo del paciente, hay que preguntarle, hay que escucharlo y ver si su miedo es el miedo a la separación, al abandono,
al aislamiento, a la desunión. Ahí hay tantas hipótesis como seres humanos. Pero detrás de cualquier necesidad insatisfecha que genera una enfermedad, hay un miedo. Finalmente, hay miles de miedos y en general hay una familia de 3 grandes miedos que se termina uniendo en uno solo, que es el miedo a la muerte. Digamos que cuando miramos el miedo que está detrás del miedo, por eso hablaba al inicio de un programa animal. El miedo es un programa animal. Nuestras células tienen memorizado el peligro para sobrevivir. Entonces, consecuencias del miedo vimos que es vibratorio, que es fisiológico. Hay muchas enfermedades específicas. No voy a entrar en el detalle porque me tomaría mucho tiempo. Y si la gente quiere detalle, aquí en mi canal YouTube, yo tengo un webinar donde desgloso las enfermedades, tanto físicas como mentales y comportamentales, y pueden ver un poquito si se reconocen, porque ya eso sería entrar en unos códigos mucho más finos de la biodescodificación. Pero en mi canal YouTube, ya en un video que posté hace poco, un webinar que posté hace poco, van a tener este detalle. El tercer punto, entonces, después del fisiológico, de las consecuencias del miedo, es la parte mental y comportamental. Hay 4 grandes consecuencias comportamentales en el miedo que yo creo que hoy día, cuando vemos el mundo, el estado de la sociedad, los comportamientos, deben como ponernos en la alerta y mostrarnos la importancia de ocuparnos de nuestro miedo. El primero es que cuando tengo miedo, estoy en un comportamiento de evitación. Evitación significa o de lucha, eso significa guerra, o de hiper de negación, es decir, estar totalmente ciego, que es grave también, o de huir o de congelarme, pero evito el miedo, es el primer patrón, y significa que tengo un nivel de disminución, digamos, en mi reacción. El segundo comportamiento es la hipervigilancia. Cuando tengo miedo a algo, y cualquier persona que tiene una fobia, por ejemplo, lo puede decir, estoy obsesionado por el objeto de mi miedo. Si, por ejemplo, tienes miedo a la serpiente y que te vas a caminar, ¿qué vas a hacer permanentemente? En el piso vas a buscar dónde está la culebra, el serpiente, para no pisarlo. ¿Habrá más o menos serpiente porque tienes miedo? No sé. Tu energía influye. Pero lo que sí es cierto es que si hay una serpiente, en lugar de pasar al lado, la vas a ver. Y obviamente, hipervigilancia se va a poner al servicio de tu miedo. El tercero, que es complementario al anterior, es la anticipación. Si yo tengo miedo permanentemente de que mis hijos tengan un accidente de carro cuando salen el sábado por la noche de fiesta con los amigos, estoy en la dramatización. ¿Por qué? Porque anticipo cualquier llamada telefónica de mi hija, que por ejemplo me está escribiendo para decirme, mami, es que estoy muy superando este tipo de miedo. Entonces es un ejemplo que doy específicamente en este rol. Mami, llego tarde. Yo ni he leído el mensaje, pero de ver el mensaje ya en mi cuerpo tengo a full la adrenalina, a full la cortisol, estoy en desgaste celular, ya me estoy tomando 6, 7 años de envejecimiento, de preparación de artritis, al fin. Estoy bromeando, pero no tanto, porque estoy dramatizando un mensaje que tal vez solamente era para decirme, me puedo quedar una hora más o me quedo a dormir donde mi amiga. Entonces, eso hace que cuando tengo miedo, todo se vuelve, todos estos esquemas mentales y comportamentales están exacerbados. Y hablaba de la sociedad y de dónde estamos parados en este momento. Hay algo y es la cuarta, digamos,
consecuencia mental y comportamental y última que voy a resaltar es que el miedo genera una reducción de nuestras capacidades mentales y cognitivas. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, que cuando tengo miedo, por todo lo que nombré anteriormente, me vuelvo una presa fácil de manipulación para consumir o para muchísimas cosas, para los procesos electorales, para los procesos sanitarios. Ya creo que hay suficiente ejemplo hoy día para que quien se pregunte si de verdad, o se pregunte, todos somos manipulados por el miedo, pero ¿cuál es el nivel de manipulación que yo permito debido a los miedos y, que tengo activados? Y más allá de ser la presa fácil de manipulación, también hay una sumisión ante la autoridad que me parece totalmente monstruosa, no hay más palabra. Hemos visto últimamente mucho, para los que conocen aquí, este viejo experimento de Milgram que la gente ha vuelto a sacar en las redes. Mírenlo, en 2 palabras les cuento, es un ejemplo muy interesante de los años 60, donde Milgram era un sociólogo que mostraba como una persona que había obviamente sido contratado contra una remuneración real, no simbólica, real, para hacer un supuesto experimento, a ver qué tanto la gente podía memorizar nombres y números. Y él tenía el rol, esta persona, de quien iba a administrar una descarga eléctrica a la persona según si memorizaba bien o mal. Y había toda una serie de dosis eléctricas que podían llegar hasta un nivel que está escrito en rojo ahí que sea nivel mortal. De hecho, es muy interesante porque al inicio del experimento, este señor le muestran que la descarga es real, obviamente en la dosis mínima. Entonces hay un falso sorteo porque todo eso es un montaje y nuestro voluntario o nuestro voluntario para hacer la experimentación, como por casualidad tiene el rol del que va a administrar la descarga y todos los otros son actores. Realmente el objeto de la observación y del experimento es este señor, pero él cree que todo es un experimento. Y hay un doctor que tiene una bata blanca, ahí es donde llega la autoridad, y que le dice, está bien, dale, continúa, continúa. Y casi más del 90%, miren, está muy bien documentado en YouTube, en Odisea, etcétera, en Telegram, hay los archivos de Estado, vemos como esta persona, ante la sumisión a la autoridad, llega a administrar dosis mortales de electricidad con una persona que lo suplica, no más, me duele, se puede haber empatía en algún momento, no, haz un esfuerzo, pero es fácil, le repite 1000 veces el número, pero la mayoría administran la descarga. Creo que hubo 2 o 3 que dijo, no, yo me salgo, porque finalmente, ¿qué decisión más fácil que decir no e irse? Siempre tenemos la opción, siempre podemos decir que no. Y el miedo genera un tal nivel de sumisión ante la autoridad que nos permite llevar a comportamientos totalmente humanos, inhumanos. O también a negar quién somos. Eso es otro experimento que pueden ir a ver, que es el experimento de Asch. No lo voy a describir en detalle. Se escribe ASCH y que es súper interesante ahí, donde la gente nega su percepción solamente por el miedo a no ser como los demás y a ser rechazado, juzgado, etc. Entonces, el miedo tiene todas estas consecuencias, además de poder ir hasta, eso sí es patológico, trastornos comportamentales, fobias, paranoias, etc.
Pero estas consecuencias, sin entrar en el patológico, que sea a nivel físico o a nivel comportamental, todos los vivimos. Lo vemos o no, todos los vivimos. La idea es ponerse a sentirlo y poder, y es una etapa necesaria, por eso les hablaba de mi proceso personal, poder llegar a este inventario inicial, que es un inventario de miedo. Estoy de acuerdo, pero para tener ganas de buscar una solución. Correcto. Realmente llegar a sentir el miedo es lo que nos va a permitir tomar la decisión de transformación. Voy a parar ahí si quieres que interactuamos, porque ya a mí lo que me gustaría dar es elementos de solución, ¿no? Porque la idea es salir del miedo, no dejarles ahí, pero te veo ahí con la... Exactamente. Muchas preguntas me han llegado a mí en este instante. Por ejemplo, ¿siempre una enfermedad física va a estar relacionada con el miedo en el final? Así como lo expliqué, sí. Si bien, bueno, yo hablo desde la descodificación biológica, que es una lectura de lenguaje corporal, hay varias, ¿no? En el que ofrece la medicina china, etcétera, hindú, pero en la descodificación biológica, uh, como lo explicaba, hay una enfermedad que es un síntoma que se biologiza en el cuerpo porque no hay solución en el exterior, hacemos la solución en el interior. Tomo otro ejemplo, tal vez para variar y ilustrar un poco. Tengo un hígado grasoso. Un hígado grasoso, estoy schematizando, ¿no? Es más complejo, pero tengo que hacer simple. Una hipótesis general y muy frecuente en un hígado grasoso puede ser, tengo miedo a morirme de hambre. Recibí una carta de despedida de mi trabajo, mi esposo lo echaron, al fin pasó algo en el exterior, no tengo solución, entonces mi cuerpo tiene tanto miedo a morir de hambre que ¿cuál es el órgano del cuerpo a cargo de hacer las reservas? Uno de, porque hay varios, principalmente el hígado. Y el hígado normalmente almacena glucógeno, que son las reservas que nos permite o correr, tener azúcar, etcétera. Si yo siento que me voy a morir de miedo, de hambre, ¿qué pasa dentro de mí? Justamente se desperta un miedo a la escasez y mi cerebro dice al cuerpo, hey, alerta, alerta, haz reserva. Las reservas se van a hacer en el órgano hígado bajo la forma de almacenar más grasa y finalmente empezó a tener un montón de efectos secundarios de esta acumulación de grasa hasta tener un diagnóstico de hígado grasoso. Aquí hay una necesidad no satisfecha que es la abundancia, la plenitud, pero detrás fue generado por un miedo que es el miedo a morirme de hambre. Entonces, podría tomar miles de ejemplos, siempre vamos a encontrar el miedo. El miedo ahí es un ejemplo, pero no lo encuentra el terapeuta. El miedo lo sabe el paciente y lo restituye y haciéndolo consciente, transformando, que es lo que voy a explicar aquí, creencia, experiencia, programas, elevando conciencia, poco a poco soltando los miedos, voy a tener menos necesidad de biologizarlo en mi cuerpo. ¿Fue clara la respuesta? Absolutamente, absolutamente, me encanta y quiero seguir preguntando, ¿no? Yo soy muy preguntona, perdón. No, perdona, feliz. Ah, hay momentos en que uno no tiene conciencia de tener miedo. Uno dice, pero si yo no siento miedo, pero sí estoy enfermo físicamente. Por ejemplo, am, tengo una acidez estomacal inmensa, pero no sé de dónde viene, porque como Okay. sano, hago ejercicio, pero sigo teniendo esta sintomatología. ¿Cómo puedo yo descubrirme sola o cómo puedo descubrir a qué le tuve miedo, a qué le tengo miedo? Ok.
Bueno, eso voy a responder puntualmente, pero después entonces voy a abordar elementos de soluciones porque yo creo que muchas de las preguntas van a estar enfocadas en eso. Entonces, como lo decía en introducción, no sentir el miedo no es un problema, es una solución. Si no puedo sentir, si no tengo acceso a mi sentir, en descodificación llamamos eso el resentir, es un sentir muy profundo, primero porque es algo que ya hemos sentido, que repetimos en el sentir, pero viene del francés y el re es como una profundización, una sumamente profundo. Entonces, este resentir, que es como el sentir emocional, físico de la sensación inicial, acceder a él nos pone exactamente en las emociones de lo que hemos tratado de evadir y por el cual hemos desarrollado un síntoma. Entonces entenderás que obviamente es muy complicado sentir y más fuerte ha sido la experiencia, más fuerte ha sido el drama, más difícil va a ser sentir. Las personas que han sufrido mucho han desarrollado o desarrollan unas estructuras, todos tenemos, eso es parte de nuestros comportamientos y nuestras personalidades, una estructura específica. Eso sería una estructura mental, de tipo mental, no es ni bien ni mal, es su forma de ser en el mundo, es decir, intelectualiza mucho, busca muchas soluciones, en general va a tener un trabajo enfocado a eso, son ingenieros, son intelectuales, y es mi forma de estar en el mundo. Y me corto, me desconecto, entonces no siento. No es un problema, vuelvo, repito, es la forma que mi inconsciente ha encontrado para no sufrir. Entonces, obviamente, estas personas, si tienen una enfermedad en general, no son los que más se enferman, ¿no? O se enferman mucho, pero de enfermedades, migrañas, cefaleas, que tienen que ver con el cerebro, o enfermedades más graves del cerebro. Pero bueno, hay síntomas y no puedo acceder a mi sentir, estoy desconectada. Eso ya es más una estrategia terapéutica que tocaría trabajar con la persona para ayudarlo a reconectarse. ¿Y cómo lo hacemos? En función de cuál es la vivencia que él o ella ha vivido y cuyo resultado fue la desconexión de su sentir, vamos a trabajar. Obviamente, como es una persona que tiene dificultad a sentir, a entrar en la emoción, no le vamos a decir sí, recuerda, vamos a utilizar varias técnicas como la disociación o la doble disociación, porque tú sabes que siempre es más fácil ver a otros que verse a uno mismo. Entonces, la idea es adaptarse a la persona que tenemos aquí. Pero básicamente sentir es un proceso. La gente que no siente el miedo, como te dije, hay gente que tiene un proceso muy avanzado de mucho trabajo personal y que ya el nivel de miedo es bajo. Pero la gente que no siente nunca el miedo, en general, tienen que trabajar su miedo al miedo, para decirlo así. Es decir, ¿qué pasa si yo siento? Voy a estar en contacto con qué. Y más allá de estas técnicas que yo te escribí, hay un truco de PNL que es muy sencillo, pero que ayuda muchísimo y en general es la primera cosa que yo explico a la gente en las terapias, es los accesos visuales. Es decir, ustedes saben que los ojos se mueven, ¿no? No porque tenemos resortes como los muñecos, sino porque vamos, para ser simple, buscar información en focos cerebrales y posiciones del cerebro que corresponden a lo que necesitamos. Si yo soy diestra y que necesito tener una información de cómo estaba vestida Adriana ayer, voy a ir intuitivamente, instintivamente arriba a la izquierda porque voy a conectar con el visual recordado. O si quiero imaginar, ¿qué me puedes decir? Voy en el creativo auditivo. Al fin, eso se hace automáticamente. Si yo quiero sentir,
hay que bajar los ojos. No cerrarles, no agachar la cabeza, pero poner la mirada del horizonte hacia abajo y ahí, según si voy a la izquierda, en el centro, a la derecha, para ser simple, estoy en el sentir. Estoy en la memoria kinesiéstica, en el kineséstico, en el diálogo interior. Y muchas veces los pacientes llegan y es normal, son muy valientes de venir a buscar cuál es el programa y superarlo en la terapia. Entonces, me cuentan mirando arriba y bueno, cuando les invito ya con la confianza a bajar los ojos, inmediatamente hay un cambio. La emoción llega y la emoción no es ni bien ni mal. La emoción es una información, no habla de quién eres, sino habla de lo que has vivido. Inmediatamente las emociones nos permiten conectar. Entonces, el primer consejo sui generis, diría yo, que daría a la gente que no siente, miren hacia abajo y mantengan la mirada abajo mientras recordan los eventos y van a ver que la sensación es diferente. Después el resto es más, tiene que ver con un proceso, digamos, personal, de cómo voy reconectando poco a poco. Y hay etapas y eso se hace según la vivencia de la persona. Tú mencionabas el tema de la acidez gástrica. No sé si era un ejemplo en el chat, pero si alguien o si te interesa a ti, pero para terminar de responder a la pregunta, cuando hay acidez gástrica y en general eso puede llegar hasta la gastritis, que es como la manifestación de esta secreción, es que la hipótesis que encontramos más comúnmente es necesito disolver eso que hay afuera de mí, esta persona, esta situación, pero como no puedo hacerlo, que no podemos a veces siempre disolver, destruir, desaparecer, ¿qué lo que hago? Lo hago en mi cuerpo. El ácido gástrico, ¿para qué sirve? Para disolver, destruir los alimentos. Y si soy una persona estructurada sobre mi alimentación, sobre mi digestión, porque todos tenemos nuestra forma de estar en el mundo, fácilmente algo me molesta, una persona me incomoda y yo voy a generar gastritis porque es como si mi cuerpo quisiera disolver eso que hay afuera, pero como no puedo, hago la solución a ver. ¿Cuál es el miedo aquí? No sé, sería interesante preguntar a la persona que hizo la pregunta si es el miedo a defenderte, a agredir al otro, a poner tus límites, etcétera, etcétera. O si tienes incapacidad a aceptar las cosas, ¿cuál es tu miedo? Y ahí entramos en el recorrido personal de la persona. Entonces, eso me lleva, es la última parte, digamos, de lo que había previsto compartir con ustedes, es realmente porque, cuál es la solución al miedo, ¿no? ¿Cómo salgo de ahí? Entonces, digamos que si se debe resumir en una frase, sería una palabra, perdón, sería conciencia. ¿Cómo salgo del miedo elevando mi nivel de conciencia? Es un proceso personal y las respuestas que yo podría dar y que de hecho desglosó en mi taller, cómo salir del miedo, es acorde al nivel de conciencia donde se encuentra la persona. Y no hay buena o mala respuesta. Cada uno lo hace al nivel donde está ubicado en el momento. ¿Y qué es la conciencia? ¿No? Porque hablamos de conciencia, pero... Y digamos que a mí me gustan las cosas muy simples, ¿no? Porque creo que más simple, más radical somos, más vamos a la raíz de las cosas y finalmente cuando algo es simple es que lo hemos entendido bien. Bueno, es como lo percibo. Entonces voy a tomar un ejemplo muy simple, pero que para mí me habla mucho para definir la conciencia. Digamos que la conciencia es como un ascensor, ¿ok? Y cada nivel nos permite elevarnos.
Obviamente, si yo estoy en el sótano, que entro en la planta baja o en el sótano y que todo está oscuro y que no hay puerta, ¿cuál va a ser mi percepción del exterior? La oscuridad, ninguna. ¿Tengo razón? ¿Me equivoco? No, estoy mirando lo que yo veo. Si yo subo a la planta baja y que veo que hay una ventana, voy a ver que existe la luz. No voy a ver muchas cosas, pero sí voy a ver tal vez un pedazo de pasto o un carro o un parqueadero. Uh, y eso va a ser para mí el mundo. Y tengo razón, es lo que yo veo, es lo que percibo con mis sentidos. Pero ahí entró en el ascensor y empezó a subir, por ejemplo, al primer piso y ahí me voy a dar cuenta que desde la ventana, veo el césped del vecino y una pared y un muro, perdón. Y cuando estoy en el tercer piso veo que hay todo un pueblo. Y tal vez en el quinto piso puedo ver que hay montañas, que hay el mar. Entonces, si yo estoy en este piso y que tú, Adriana, estás en la planta baja y me dices, no, pues el mundo es cemento y carro. Y yo voy a decir, no, Adriana, el mundo es efectivamente cemento, carro, pero también césped, casas y montaña. Y va a decir, no, estás mintiendo. No estoy mintiendo. Estamos percibiendo cosas diferentes. Y no es que hay un nivel mejor que el otro. Creo que cada uno está en un proceso donde va viendo más cosas. ¿Cuál es la ventaja de estar subiendo y ver más cosas? Es poder tener una comprensión más completa de lo que nos rodea. Entonces, cada vez que tengo una visión más global, que percibo mejor la realidad de lo que existe y, en consecuencia, la realidad de quién soy, siento menos sufrimiento. Entonces, eso es para mí la forma que les podría, de forma muy simple, explicar la conciencia. Dicho eso, ¿cuál es la solución para salir del miedo? Depende de en qué piso tú estás. Y puede ser algo progresivo. De hecho, en mi historia personal, cuando yo tengo hoy día 55 años, cuando veo la Cecil de 20, 15, de 30, de 40, obviamente no percibía la vida de la misma manera. Y estaba buscando salir del miedo a niveles que hoy realmente no me parecen que llegan a la raíz de las cosas, pero en su tiempo fue sumamente importante, porque tú no saltaste una vez al quinto piso de la torre, tú tienes que subir uno por uno. Entonces, así no te detengas, tienes que pasar por los pisos. Entonces, el primer nivel de respuesta, digamos, ¿cuál es la solución? Sería efectivamente, y ahí es donde globalizo la respuesta que te acabo de dar, es sanar mis programas memorizados. Estas famosas experiencias individuales, consciente o no, recordadas o no, mías o no, de mis abuelos, de mis taratabuelos, podemos ir hasta 5 generaciones, realmente es lo que vemos en transgeneracional, donde todavía seguimos biologizando cada vez cuando el drama es fuerte y no ha sido reconocido con más intensidad, hasta en la quinta generación tener problemas psiquiátricas o enfermedades muy graves, ¿no? No siempre, pero es importante limpiar memorias. Mientras estás en el nivel de conciencia donde tú estás atrapada en el miedo biológico, que es 99%, 99.99% de los humanos que somos. Entonces, la primera solución es eso. ¿Eso cómo se hace? A través de un proceso terapéutico. ¿Cuál terapia? Hay un montón. Yo digo a la gente, a mí me ha funcionado muy bien la descodificación biológica combinada con el transgeneracional y la psicoenergética. Busquen. En general funcionan muy bien las terapias que te permiten ir al programa. Las regresiones, la PNL,
¿Qué más? Bueno, todas estas terapias que buscan el, el origen, porque permite deshacerte de cosas que estás arrastrando, cargando. Después, si subimos un poco más en la torre, digamos que, ¿te acuerdas? Hablé del nivel vibratorio y de las energías. Hay energías de miedo. Eso es un hecho. De hecho, en el 2020, cuando yo contacté tanto miedo, yo creo que estaba muy en contacto con este gregores de miedo que no eran míos, pero hay que saber protegerse de los egregores negativos, entre ellos del miedo, que es, yo creo que el más potente en este momento. Más miedo, más me dejo invadir, más contacto mis propios miedos y es como una rueda, ¿no? Porque yo alimento este egregor, entonces lo hago crecer, etcétera. ¿Cómo me protejo de eso? Eso se aprende. Eso es la psicoenergética. Yo realmente me formé con Mae Jerome, que me parece, la pueden encontrar ahí en YouTube. Mae Jerome en español es fabuloso realmente lo que he aprendido con ella. Sigue siendo una protección, no una transformación, pero te permite no contactar las energías de miedo. ¿Y vas a decir algo, perdón, Adriana? Sí, ¿O? quería consultarte esto. ¿Consideras que vivimos bajo un sistema basado en el miedo, que el miedo está a la orden del día por medio de todos los medios masivos que estamos en contactos? Pues sí, obviamente. Eso, de hecho, alimenta el egregor y por eso insistí tanto en ver cómo el miedo me hace presa de manipulación, de sumisión, porque pues, realmente pues, yo tengo una opinión sobre eso, pero a mí no me interesa tanto, yo creo que eso lo vemos, los que lo vemos, lo sabemos. Me interesa más acompañar a la gente a mirar cómo salir de ahí. Y bueno, voy a quemar unas etapas porque lo iba a decir en la cuarta y última solución de salir del miedo. Yo creo que es muy importante tener consciente de que la transformación, hablaba de una decisión, no es colectiva, no viene de afuera, es interior. Es decir, ¿por qué voy a trabajar sobre mis programas escondidos? Para justamente cambiar mi vibración, que está en este segundo punto, y para ya empezar a no contribuir a alimentar este egregor de miedo. Y poco a poco generar a mi alrededor experiencias de libertad que la gente, de la cual la gente se puede contagiar. No hay cambio del exterior, eso no es así, no funciona. Si tú observas la naturaleza, todos los cambios vienen de adentro hacia afuera. Y no podemos ver, es necesario, hay un tiempo que es importante dedicarse a informarse, a ver, a observar, y yo creo que la gente que está en este tipo de canal lo sabe, pero mi invitación es no se detengan ahí. Lo saben, está bien, lo saben, están avisados. Ahora pongan su atención a cómo se van a transformar. Me parece que es algo que nos va a permitir no enfocarnos a nuestro miedo y a nuestra sumisión, sino más bien a nuestra transformación. Excelente. Me encantó. Entonces, voy a continuar, pero interrúmpame, ¿no? Con gusto. Solución, entonces, en el marco de este crecimiento de conciencia es sanar mis programas y mis memorias, mis traumas. ¿Ok? Mi uno. Dos, aprender cómo protegerme energéticamente. Eso es nada más con una meditación bien hecha de protección. Mae Jerome, vayan a ver en su... Mae se escribe M-A-H-E. Lo están Jerome. poniendo en el chat. Gracias a las Ay, personas. muchas gracias. Eh, en el canal My Jerome en español es sumamente interesante porque si la persona tiene la amabilidad de poner el enlace,
encontrarán meditaciones muy sencillas que le permite, porque empezar por ahí, ¿no? No agravar mi miedo con los miedos de los demás, con este egregor. Y también energéticamente transformar mi propio campo vibratorio que les mencionaba antes. ¿Cómo hago eso? Es simple. Simple no significa fácil, aclaro, ¿no? Pero es muy simple. Es cambiando mis creencias. Mis creencias alimentan mi cuerpo etérico mental. Y es lo que vibra a mi alrededor. Por eso lo que yo creo, me lo creo. Así de sencillo. Cambiar creencias, ¿cómo se hace? Lo mismo. Ahí la PNL funciona muy bien con los cambios de creencia. Estamos en la repetición, en el anclaje, porque a mí siempre me asombra ver que para memorizar una experiencia positiva, no, perdón, lo dije al revés. Para cancelar una experiencia negativa, necesito hacer 10 experiencias positivas. ¿Te imaginas? La Wow. memoria y las creencias como se anclan. Entonces, eso es como el tercer nivel, transformar mis creencias y por consecuencia mi campo vibratorio mental. Y llegamos, digamos, ya a los niveles altos de la torre, que no voy a detallar aquí. Voy a dar unas ideas y yo creo que cada uno lo va a interpretar como quiere y tal vez vamos a responder pregunta al respecto. Es cambiar la percepción de quién soy. Y para mí es donde estoy parada hoy día. Tenemos una falsa percepción de quién somos. Tú me preguntaste al inicio cómo me podía presentar y es muy importante ver a qué nos identificamos cada vez que decimos yo soy, un nombre, una fecha de nacimiento, un signo astrológico, una enfermedad, un rol, un país, un idioma. Hoy cuido mucho de no decir soy francesa, sino nací en Francia o tengo una nacionalidad francesa, tengo una hija y no soy mamá, porque ahí está mi identificación fuerte, o soy terapeuta, yo no soy terapeuta, yo me desempeño como tal, pero eso no es quien soy. Cada vez que nos identificamos a algo, a un rol, a una capacidad, a un comportamiento, a una percepción, a un país, a un idioma, a una creencia. La gente que conoce la PNL ha trabajado eso sobre los niveles lógicos, es bien interesante. Estamos en un apego. Yo soy, me identifico, entonces me apego. Y si me apego, sufro. ¿Por qué sufro? Porque no quiero perder lo que soy, lo que tengo, o tengo miedo a no tener lo que yo quiero y creo que lo necesito para existir. La identificación es un apego y nos pone inmediatamente en el miedo. Entonces, hay muchos niveles de identificación. Ahí hay muchos niveles más todavía en la torre. Puede ser a nivel individual, familiar. Mencioné mucho la familia. Yo creo que en nuestra civilización y en América Latina hay una identificación muy fuerte en, bueno, los latinos, digamos, a los roles, a la familia, o también a nivel relacional, a los trabajos. Cuando me ha costado mucho esfuerzo, años de estudios para ser médicos, para ser abogada, yo decía yo soy, no, eso no es quien soy, porque y a nivel societal también. Y podemos hasta ahí llegar a nivel transpersonal, porque eso es la verdadera pregunta realmente. Y la más importante, si debe quedarse con una sola cosa de, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿quién soy? Pues yo soy un ser humano y un ser humano es la conjunción de dos cosas, un ser, que significa espíritu, en latín sere, y humano, que viene de humus, que significa la tierra.
Yo no soy un cuerpo, yo soy un ser en un cuerpo, y ahí es donde entendemos mejor lo que significa individualidad. Tengo una dualidad que es indivisible. ¿Y qué pasa? Había una pregunta que preguntaba si el ambiente presta al miedo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo el sistema para desconectarnos de quién somos realmente nos invita a identificarnos solamente con el cuerpo, con la parte humus, la parte del humano, pero no es lo que soy ni lo que son ustedes. Entonces, cuando reconectamos con esta identidad real, diría, y eso es el verdadero tema central de la identidad de la humanidad. Yo creo que los humanos tenemos miedo porque sencillamente estamos en la separación de estas dos partes de nosotros y hemos olvidado quién somos realmente. Aquí no voy a entrar en religiones y ya dejo la puerta abierta. En el taller obviamente vamos mucho más profundo y comparto unas herramientas de transformación que a mí me han parecido fantásticas bueno, que he adquirido estos últimos 2 años, pero de eso se trata. Tengo miedo porque estoy en la separación de quién soy, porque se me olvido quién soy, y que me identifico con un cuerpo cuando soy un ser humano. Ahí la decisión de reconectarme. Eso no significa entrar necesariamente en una creencia religiosa. Eso no significa adherir. Todo el mundo puede decir sí, pero bueno, ahí hay muchos matices. Yo no me identifico para nada en el New Age. Digamos que todo aquel sistema de creencia que acentúa esta separación, digamos, entre un Dios o un ser supremo creador y que nos devuelve al estatus de una pobre víctima, para mí juega el juego de la separación. Lo hace la sociedad, lo hace el poder político, lo hace los que nos gobiernan, lo hace los que gobiernan los que nos gobiernan, los que saben saber. Y la solución es volver a una verdadera soberanía interior. No es fácil, ¿por qué? Porque dudamos de quién somos, no tenemos fe en quién somos, y porque es muy cómodo tener un responsable externo. Cuando tenemos un responsable, un garante externo, nos protege. Y ahí es donde vamos intercambiando libertad contra seguridad. Pero seguridad contra qué? Si no hay peligro del momento que regreso a quien soy realmente. Es decir, que realmente tenemos un miedo a ser responsable, y por eso hablo de una decisión fundamental de conciencia, y eso supone ir subiendo estos niveles de la torre para poder hacerse la pregunta, pues de verdad, quiero asumir la responsabilidad de quién soy. Eso significa que ya no soy víctima, ya nadie me va a salvar, y tengo que asumir mi grandeza, para decirlo así, porque tal vez eso es lo que tenemos realmente miedo, a ser tan grande como sentimos que podríamos ser. Y esta decisión es una decisión personal, y la decisión es, a mí me encanta eso que le robé a Diezgui de Personocracia, que es una escuela para los que hablan francés o inglés. Miran en internet Personocracia, esta escuela, no sé si decir escuela, pero este movimiento canadiense que es fantástico, que lidera Diezgui. Dice la decisión, pero es son los famosos 3D, ¿no? Decisión, determinación y disciplina. Es simple a comprender, pero no es fácil.
es un camino de evolución, es un camino de transformación. Y los que quieren, digamos, hacer el primer paso, pues les invito aquí en uno de mis talleres virtual, o si están dispuestos a ir a Miami o a Santo Domingo, bienvenidos. Y es un camino que es largo. Entonces, les invito también a dejar de tenerle miedo a la muerte, a no creer en la muerte para durar más, porque así van a poder ir más lejos en el camino de transformación. Ay, estoy segura que hay muchas preguntas, pero una de las cosas que puse aquí mientras hablaba era el miedo a morir. ¿Morir de qué? ¿Por qué nos creímos en algún momento que moríamos de algo? Bueno, ahí también hay varios niveles de respuesta, ¿no? Cuando me creo un cuerpo, obviamente la partida del cuerpo representa el fin de muchas cosas, porque pensamos que el cuerpo se muere. En mi visión, y cuando recordas quién eres y te reconectas, digamos, con estas dos partes, el cuerpo no se muere. La muerte es una transformación, es un cambio de estado. Digamos que, y a medida que subo en conciencia, llegando al techo, ahí al top roof, ahí donde está, no sé si llegaremos en esta encarnación, sería maravilloso. Hay un momento donde la vibración es tan alta que ya la muerte física no existe. No es que hay delirio de eternidad y de grandeza, no, no, es que físicamente ya el cuerpo está en otra vibración, entonces no muere. Pero mientras llegamos ahí, podemos desde ya, primero, dejar de creer en la muerte. Es una creencia, es un cambio de creencia. Es Sri Aurobindo y Mer, no sé cómo se nombra en inglés, pero yo creo que Mer, uh, decía que la muerte es una creencia limitante. Es una mala costumbre que siempre y una creencia que siempre hemos experimentado, pero no es porque algo siempre ha sido que es verdad. Y no es porque algo siempre ha sido que tiene que seguir siempre. Hay momentos, y para eso están los procesos evolutivos de la humanidad, donde las cosas se transforman. Y estamos en una crisis evolutiva, más que una crisis sanitaria, económica, estamos en una crisis evolutiva. Es el momento de soltar creencias sobre cosas que nunca habíamos cuestionado. Entonces, la muerte, si estamos, digamos, todavía en la animalidad por nuestro nivel de conciencia, podemos empezar a no creer en ella, empezar a saber que no es el fin de nada y en lugar de vivirlo como unas víctimas, que yo soy víctima del envejecimiento de mi cuerpo y hay un momento que tengo que dejarlo porque ya no da, podemos sencillamente empezar a cambiar el paradigma y decir, ok, estoy aquí, mientras mi alma, o lo van a llamar como quieren, decide que mi camino de evolución es activo, que lo quiero, lo deseo continuar. Y el día que ya siento que he terminado lo que vine a hacer, dejo mi cuerpo. Hay varios sabios indios que logran no porque están buscando un control sobre la materia, sino porque eso no se hace por control, se hace por nivel de conciencia donde de verdad la vida es una experiencia y cuando sabemos que la hemos terminado nos vamos. Y solo eso, Adriana, hace que ya no hay miedo a la muerte. Empezar por desensibilizarse de tus roles, porque si ya no te crees hija, madre, no vas a tener miedo a la muerte de tus seres queridos. Yo lo he vivido muy recientemente y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí.
Mi padre falleció, se desencarnó hace muy poco y la verdad ya no creía en mis roles, por lo menos en mi rol de hija. Él no creía mucho en la muerte y la última cosa que me dijo es, nos vemos en la próxima. Y la verdad, sentí tan poco apego que vi la experiencia como un viaje. Y me cuestioné mucho si está en la negación y hoy sé que no. Está lista, digamos, por lo menos para esta etapa. Así que poco a poco cada uno va a su camino y eso no es que tenía mala relación, no, para nada. Yo no veía no veo la muerte ni como un alivio, ni fue su momento, él decidió. No hubiera sido mi decisión, pero era su proceso. Y obviamente lo acompañé y los vínculos de amor no se cortan. Lo único es la manifestación de la materia. Entonces, el miedo a la muerte se suelta, pero es como el miedo final. Entonces, empezamos con los más pequeños. El apego, hay tres grandes miedos, digamos. Familias, ¿no? Y de hecho, la gente que está aquí les invito a ver un poco si les encaja, si cada miedo encaja en esta familia. La primera familia de miedo, eso es una clasificación personal, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el rechazo, la exclusión, es el miedo a la exclusión, ser rechazado, abandonado, juzgado, mal visto, apartado. Este miedo finalmente parece anodino, pero es el que detiene el 90% de la gente, 80%. Porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Y si estoy sola? Creemos que somos animales, que necesitamos la validación para estar en la manada. Entonces, este miedo es el que nos limita. El segundo después está el miedo a la carencia, no tener comida, dinero, perder, todo lo que es perder mi pertenencia. Por eso es tan importante desidentificarse de lo que tenemos. No, yo no estoy viviendo ahí en un rancho y yo tengo una casa, pero no soy esta casa, ¿ok? No, yo gozo las cosas materiales, estoy en una encarnación material y me gusta viajar, me gustan las bonitas cosas, pero no me identifico con eso, que es muy diferente o cada vez menos. Y es la invitación, realmente. Entonces, el segundo miedo es este, a perder lo que tenemos, inclusive la gente, nuestras parejas, nuestros hijos, etcétera. Y el tercer miedo es el de la eliminación, exterminación, miedo a la muerte. Entonces, es como en una carrera, digamos que es el último salto. Entonces empezamos con los más pequeños, empezamos con el miedo al juicio, a la exclusión, a ser mal visto, a que hablan mal de mí, a que me rechazan, a que no me validan. Eso es un buen entrenamiento. Yo realmente me lancé en esta serie de talleres. Muchos de la gente que contacté para inicialmente, que eran mis bases de datos para asistir a mis talleres, eran los alumnos de los maestros que yo había organizado mucho tiempo y que muchos se habían formado como yo y dicen, no, como así, que quien me creo que ahora hemos estudiado, ha sido parte de mi proceso, mi acto simbólico y el miedo a hacerlo mal, a hablar con este acento trabado, donde tal vez no, tal vez, seguramente tengo errores que uso un indicativo y es un subjuntivo, donde pronuncio mal, donde al fin me equivoco, no soy médica, pero dice cosas, pero no es cierto. Ya, eso es, estos miedos, finalmente de eso no nos vamos a morir. Ensayen, realmente es mi invitación, suelten el miedo al juicio, la mirada. ¿Qué puede pasar? Finalmente, nadie nunca va a poder impedir que alguien lo juzga. Si tú o cualquier de las personas que están aquí viéndonos ahí en este vivo o en el video dicen, no, pero yo no puedo impedir, la perfección no existe. Entonces, algo que no puedo transformar, ¿para qué mortificarme con eso?
Y poco a poco uno va soltando los miedos de más fácil a más difícil. Hay dos estrategias. O empezás con el miedo más duro, el que más duro te da. Y así después todos se van a parecer más insignificantes. No me lancé ahí porque tenía mucho apuro. Y si no, vas muy gradualmente, empezando poco a poco. Y cada miedo nuevo es una etapa. Wow. A mí me encantaría escuchar a alguien del panel. Si quiere abrir su cámara, micrófono con alguna pregunta, aprovechemos que Cecil está acá en este momento ayudándonos a sacarnos, a terminar, a salir de este miedo, y abrir cámara y micrófono es también una forma de dejar de tener miedo. Así es. Y más cuando sabes que la cantidad de suscritos que está en el canal de Ernie te van a poder ver y escuchar y tal Exacto. vez juzgar. Es muy cierto, muy cierto. Adelante, mi valiente Luz. Abra tu micrófono, mi niña. Cecilia, no, gracias por toda la información que nos estás dando, muy valiosa. Cada vez con todos estos programas y también a Adriana y a Ernie, siempre vamos un poquito a poco, vamos aprendiendo todos estos términos que tú acabas de hablar y bueno, la verdad que es para darte las gracias por esa información que nos das tan desinteresadamente. Eso era todo. Gracias. Gracias. Bueno, fue una incursión a soltar el miedo a hablar, a mostrarse, pero tampoco me expongo porque no. Una pregunta en general habla de mí. Pero tú tal vez tienes una pregunta sobre tus miedos, Adriana. Bueno, ok, sí. No, está bien, Elena. No, Luz. no, no, simplemente que sí, es los miedos y algo muy bonito que dijiste tú acerca de que muchas veces siento que no tengo miedo y que es, o sea, que no, pero lo que dijiste tú es verdad, muchas veces es dejar que entre ese miedo, que también es válido, ¿no? Porque muchas veces al no dejarlo salir, se va manifestando en otras partes, ¿no? En la enfermedad de pronto o en de pronto, no sé, de otras maneras que yo no soy consciente, pero es interesante, o sea, manejar, o sea, observarnos, ¿no? Que esa era la parte que yo también cogí de esto, es como observarnos, eh, cómo me estoy sintiendo, porque tengo el miedo y trabajarlo, ¿no? Y estar como en esa conciencia que tú dices, alguien me Así dijo es. algo, no me gustó, entonces de ahí eso es un miedo, ¿no? Así es, sí, es un proceso de concientización, de conciencia, y sentir es una facultad del cuerpo. Es una facultad del cuerpo que nos da información. Entonces, sentir el miedo es tener una información que me va a permitir hacer una investigación personal y que me va a permitir finalmente, a lo largo de toda la cadena, si resumimos ahí todo lo que se dijo, avanzar en mi proceso de evolución, porque yo, Cecil, tengo la firme convicción que estamos aquí en la Tierra uh, para evolucionar en conciencia y recordar quién somos. Y sentir es una herramienta para este camino. Gracias. Llega a mí esto que me ha sucedido muchas veces. Ante un momento de miedo, mi manera de salir de ese entorno es un poco así como ponerme en power, como ponerme, no sé, yo diría agresiva, como que, ok, no importa, lo voy a hacer igual, pero no de un tono amoroso, sino de un tono como, sí tengo miedo, pero no quiero que los demás se den cuenta. Claro, claro, es una forma de, ¿te acuerdas? En las reacciones comportamentales, nombré una familia, digamos, de reacción que era como
la negación, el rechazo, la lucha. Es una forma, no es ni bien ni mal. Lo que es interesante es que tú lo veas, porque en sí no es un problema, salvo si lo es para ti, pero es interesante decir, wow, me puse así, entonces, ¿a qué le tuve miedo? Porque finalmente, a pesar de que bloqueas la sensación, uh, recuerdas todo este cóctel interno, desgastante, desgarrador, actúa el programa animal. Y más conciencia es realmente poder liberarse de los miedos. Entonces es una forma de reaccionar. Yo creo que por eso hablé de inventario de los miedos y de la... Cada uno tiene su forma de reaccionar. En el taller yo invito a la gente también a ver cómo identifican su estrategia para no sentir el miedo también. Eso es bien interesante. Yo, cuando tengo miedo, empiezo a mover, voy a hacer deporte, subo, bajar, me vuelvo hiperactiva. Es mi forma de no sentir el miedo. Entonces, ¿qué es? Una escapatoria. No es ni bien ni mal. Si quiero entrar en conciencia y superar y soltar mi miedo, ¿qué hago ahora cuando tengo miedo? Inmediatamente me siento y me pongo inmóvil. Para mí es sumamente difícil porque no puedo eludir, no puedo evadir. Y respiro y lo hago consciente. Y atraveso la sensación. Y ahí es como lo transformamos. Además que hay, pero bueno, ahí sería un poco largo porque requiere toda una explicación previa, pero hay técnicas energéticas para transmutar el miedo. Es decir, esta energía del miedo, este efecto concreto de la adrenalina y de la cortisol, utilizarlo para ponerlo al servicio ¿de qué? De la acción que me va a permitir superar el miedo. Y ahí es, mientras salimos de la animalidad y del miedo, es una cosa bien interesante de hacer, porque por lo menos no te quedas con toda esta información biológica que te desgasta, sino la utilizas para la acción. Así. Y esta otra pregunta viene verdaderamente de encuentros con amigas. Una de mis amigas, ella se siente completamente sana, pero el día que ella tiene que ir a su examen médico, se le sube la presión, se le sube el azúcar, todo le sale terriblemente mal porque tiene terror a visitar al médico y no sabe cómo controlar eso. Ok. Pues si la amiga estuviera aquí, yo le preguntaría, ok, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el miedo que hay detrás de este miedo? Porque eso es un miedo manifestado que cuando tú me hablas, yo escucho obviamente que el miedo es que tienes miedo a encontrar. Ahí para mí es bastante claramente un miedo a la muerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal el médico me encuentra tal cosa? De hecho, es tanto que el cuerpo genera un montón de síntomas problemáticos que deben comprobarse, digamos, en los exámenes que ya va a hacer. Es un poco difícil hablar porque estoy haciendo hipótesis e imaginando a la persona. Sería interesante escucharla con sus palabras, sus predicados y sus ejemplos, pero básicamente le diría, pues sí, ¿qué puede pasar? ¿A qué tienes miedo? No se dice así. ¿Cuál es el miedo que tú tienes que encuentre tu médico cuando lo vas a visitar? Y ahí está la respuesta. A su extremo, eso sería una hipocondriatis. Se dice así, una hipocondría, pues sería un comportamiento hipocondríaco. Ajá. Entonces, ahí estamos, obviamente, subyacentemente con un miedo a la muerte. Y eso es interesante, este ejemplo, Adriana, porque nos muestra para las personas y las preguntas que hiciste sobre no siento el miedo, ¿qué hacemos?
que tanto, o sea, no es una pregunta, es un diagnóstico, una observación. Es increíble todo lo que hacemos para no sentir el miedo. Eso es impresionante. Entre ellos, ir al médico. Yo voy a hacer mi control. Ah, no, pero es que hay factores de riesgo en la familia. No, porque mi mamá, o sea, no es porque yo hace 10 años tuve un cáncer. No tengo nada. Y ahí ni estoy cuestionando el hecho de ir al médico, ya sería otra, pero no tengo nada y voy a hacer un control. Yo desde que entendí eso, ya dejé de ir a hacer los controles. ¿Para qué? Para ver si tal vez me está pasando algo, pero eso es mantenerme en el miedo. Y lo mismo pasa con ir a hacer visitas que no tengo nada y voy al dentista, voy al oftalmólogo, ahí digo check, ay, sí, ya, estoy tranquila por ahora. Por un año, ay, no me va a pasar nada. ¿Dónde está el umbral del miedo ahí? Y eso mismo lo vemos en una cantidad de otras cosas. Tal vez gente no se identifica en la salud. Yo realmente, desde que descubrí la biodescodificación, el miedo, o sea, ya sé que lo que me va a pasar es resultado de mis emociones mal manejadas. Entonces, no, yo llevo más de 10 años que no voy al médico de ningún tipo y no tuve accidente, así que no tuve necesidad de. Pero hay otras cosas tal vez que donde uno se puede reconocer más. Por ejemplo, los seguros. Eso es bien interesante. Eso, personocracia que nombraba antes, eh, lo comenta de forma muy interesante. ¿Para qué tenemos seguros? Que el seguro de la casa, del carro, el candado de la bicicleta, de la no sé qué, la reja, las 3 alarmas, seguro de salud por si me pasa algo para no pagar, y el seguro incendio, y el seguro de vida, seguro de vida. Uno para tocar el seguro de vida le toca morir, pero esos son candados ahí pasador que ponemos chu, para no sentir el miedo. Quiten todo eso. Yo desde que sentí eso, tengo un acto simbólico muy simple, ya no pongo llave a nada. Ni a mi casa, ni a mi carro. Se va a decir, es fácil, vives en República Dominicana. No, no es fácil. Aquí hay permanentemente vecinos que cierran la puerta y al inicio sentía el miedo y eso, y ahora yo sé que si realmente debo vivir esta experiencia del robo, la viviré, o del accidente. ¿Y para qué me estoy poniendo estas curitas para no sentir el miedo? Porque no solamente es para no sentir el miedo, pero adicionalmente es para, si pasa algo, no quiero ser responsable. Imagínate, si me dañan el carro y yo no tengo nada que ver y que la persona no es salvable, pues sí, voy a tener que asumir la responsabilidad. Eso es también ser responsable de lo que vivo. Y si me roban, pues me roban. Tal vez tengo que trabajar el desapego y tal vez tengo que ser responsable. Bueno, al fin, cada uno, vuelvo, repito, yo hago mis experiencias. Hay algunas que me cuestan muchísimo, otras que son más fáciles, pero interesante ver cuáles son todas estas estrategias, estas curitas que ponemos para no sentir el miedo. Y ahí todas las personas que dicen no sentir miedo, si empiezan solamente por quitar los seguros o reducir, digamos, sustancialmente los seguros, los seguimientos médicos, una serie de cosas ahí, yo les apuesto que van a empezar a tener sensaciones nuevas. Yes. Luz nos comparte que hacemos el fondo de emergencias. Siempre estamos haciendo un fondo de emergencia, guardando algo por sí. Exactamente, exactamente. La jubilación, etcétera, etcétera. Ahí sí. Verdaderamente. Y sí, es que nos creímos todo. Yo siempre digo, nos creímos todo. Nos creímos todo porque no nos creemos quién somos. Exacto. Exacto. Es un cambio de creencia. Exacto.
hay que trabajar en eso. ¿Tú consideras que vives en lo opuesto, que no vives en el miedo, sino que vives en este amor? Yo no, yo soy como ustedes. Vivo en el miedo. Tenía miedo antes de empezar, ahora tengo miedo que nadie vaya a mi taller. Tengo, pero digamos que el nivel de intensidad baja permanentemente, que mi nivel de conciencia me permite tener menos miedo. Y cuando veo un miedo es una oportunidad. Lo que sí siento que eso me hace muy alegre y es que ahora sé que igual lo que me pasa es las experiencias que yo mismo me creo. ¿Ok? Entonces, son experimentos y si yo les vivo es porque mi alma necesita vivirlas y que va a ser un camino de evolución. Entonces, digamos que tengo una vida más alegre, digamos, mucha más paz, pero no estoy, más faltará llegar al último piso de la torre y por eso estoy aquí. Porque uno finalmente solo cuando hace las cosas, los cursos, las conferencias, es porque son temas que necesitamos sanar. Tal vez estemos un pasito más adelante, pero es un pasito chiquito. Y está muy bien. El asunto es Y, continuar, ¿no? y claro, y recordar quién somos, salir de la separación y llegar a esta frecuencia que tú nombraste, que es el amor, porque finalmente hay una sola vibración creadora del universo. La llaman como quieren, a mí eso me tiene sin cuidado y respeto todas las formas, los nombres que le pueden poner, es la vibración del amor. Y cuando estamos realmente en esta vibración del amor, ahí nos extraemos del miedo. Wow. Vamos a llegar. Sé que vamos a llegar. Y es un proceso del interior hacia el exterior. Sin embargo, hacer varios, hacerlo, pues nos contagiamos. Es la famosa masa crítica, donde empieza a haber cambios que se pueden evidenciar y la gente se contagia, etc. Entonces, la epidemia de miedo realmente la podemos erradicar transformándonos desde adentro y ¿por qué no ser responsables de una epidemia de amor? Es, Ser impulsador. Yo me es uno. absolutamente. Yo también. Yo prefiero estar contagiada de amor, definitivamente. Bueno, hemos pasado, gracias a Dios, gracias a esta energía que se ha formado, 1 hora y 42 minutos. Es excelente. Sé que has hecho el gran esfuerzo de resumir todo tu conocimiento en este Sí, poco un tiempo. poco hasta de frustración de que hay que hacer simplificación, atajos, eh, pero yo creo que sí, perdón, te corté, ¿no? Pero es No, que no, no, pero no. si hay una cosa realmente para resumir todo es, tenemos miedo porque hemos olvidado quién somos, porque nos creemos seres pequeños y pensamos que necesitamos a todos los niveles de nuestra vida, creemos que necesitamos un salvador, un garante, un protector y, y no, y la solución es recordar quién somos, entender lo que es la individualidad, saber que no somos un cuerpo, sino tenemos un cuerpo que obviamente lo cuidamos, pero es nada más la manifestación de este, ¿cómo lo puedo llamar? Para no excluir a nadie, digamos, este gran espíritu creador del universo. Y solamente es una manifestación. Y la manifestación tiene una apariencia de individualidad, pero eso es una ilusión.
Por eso la gente siempre, o sea, en el New Age se dice mucho, somos uno solo, pero poca gente de verdad comprende, integra lo que eso significa, porque lo dice y al rato llega a su casa y cierra todo y no se trata de abrir la puerta que me roban, se trata de entender que no hay separación entre yo y los demás. Entonces, ahí no hay miedo y sí estamos en la vibración de amor. Y eso es la transformación. Y yo tengo mucha fe, pero mucha fe de que esta transformación se va a hacer, que estamos en ella, que cada vez veo en las consultas, en los talleres ahora, gente más, desde su enfoque y su propia forma, gente más motivada, más abierta, más... Mi realidad, encuentro cada día gente así y yo sé que vamos ahí. Yo tengo mucha fe en quién es la humanidad y a dónde llegamos. Absolutamente. Gracias. Gracias, gracias, gracias a ti. Quisiera yo recordarles a todos los que están hoy día conectados y a aquellos que vayan a ver el video de este taller tan lindo que Tony Struck y Francis Mireles, autor del libro Ikigai, van a estar presentando en New York. Y así también me gustaría que repitieras los cursos y talleres que tú vas a dictar, así sean online o presenciales. Gracias por la oportunidad, Diana. Bueno, entonces mi taller es Salir del Miedo. Es un taller de un día resumido, pero es como el primer peldaño, la primera etapa, porque habrá más. Por ahora es acompañarles para tomar la decisión de ser libre. El sábado 13 de abril en Zoom, el sábado 27 de abril en Miami y en Santo Domingo el sábado 18 de mayo. Para inscribirse es muy simple. Básicamente yo soy un poco básica en mis medios de comunicación, pero me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí en todos los videos pongo mi teléfono, que es este mismo que ven, 829-702-3949 por WhatsApp, que es realmente la vía que me conecto. Les respondo yo personalmente porque soy mi organizadora, secretaria, etcétera, pero tan pronto como tengo un momento les doy toda la información si se quieren inscribir y yo feliz de recibirles para hacer este camino con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Ernie. Gracias a cada una de las personas que estuvieron hoy día acompañándonos en esto. Gracias a aquellas personas que van a ver este video por medio de YouTube. Gracias, gracias, gracias a todos. Y hagámonos conscientes que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias, Cecil. Gracias.